Bien, muy buenos días. Nos encontramos en una entrevista recolectando, cuyo objeto es la recolección de la información cualitativa y testimonial de los portadores de las manifestaciones del joropo, analizando sus orígenes históricos, su relación identitaria con el entorno biológico y geográfico y los desafíos actuales para la sostenibilidad y salvaguarda comunitaria. Nos encontramos con el maestro. Leandro Yamit, Letanpour Munkia. Maestro, nos autoriza de que toda la información que estemos grabando y que su merced nos va a brindar sea utilizada con los fines del objetivo que acabamos de leer. Sigo yo. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Su merced, ¿cuántos años tiene? Tengo 43 años, mi tío. ¿De dónde es originario usted? Pues, digamos suavecito, mi familia es mulchiana, Mulchía Casanare. Yo nací en el año 83 aquí en Yocal. Mis papás, Haroldo Betancur Calderón, mi madre Ana Cecilia Monvera Rivera y yo soy sí. Pero pues bueno, por la fortuna o los quehaceres de la vida y de todo y de Dios, escollo para el casanoreño sobre todo. Bueno, dentro del área del joropo, ¿cuáles de las disciplinas artísticas se mueve usted? Pues si lo vamos a iniciar, digo la pregunta, como el inicio, Ajá. yo me he movido en tres líneas, el baile, el canto y la instrumentación. Cabe de notar o destacar que mis inicios fueron bailando. Eh, la persona quien me enseñó a bailar los primeros pasos así, pues fue ya en paz descanse, fue Rosa Espinosa. Rosa Espinosa, el señor. Ya cuando eso, la Casa de la Cultura era ya en el Pajonal. Eh, De ahí, combinando mis épocas de estudio en el colegio, en escuela primaria, tuve una particularidad. Quería cantar, porque cuando empecé a cantar, empezó a cambiarme la voz. Y eso de que uno piensa o dice, para evitar de que me corchen por ahí con alguna canción, sobre todo en las tonalidades, entonces yo aprendo a tocar cuatro para poderme yo acompañar mis canciones, saber en qué tono están, cuál es mi rango vocal y hacerlo. Y pero resulta pasa que dejé el canto así un poquito de lado, después de que cambié mi voz y me empezaron a conocer más como instrumentista, como patrista. Eso fue después del baile, ¿no? Maestro, ¿y su entorno de crianza? ¿Dónde se crió su merced? Realmente sí me crié aquí en el pueblo, por, pero estamos hablando, yo vine a llegar a Yopal después de los 7 años. De hecho, yo inicié estudiando en la Luis Hernández Vargas, en el grado segundo, porque el grado primero lo hice allá en la vereda Barranquilla, en Michía. Barranquilla de Michigan. Y parte de mi crianza que yo recuerde era entre la vereda Tacar con mis abuelos maternos y la vereda Barranquilla, de la paterna. Ya esto es un Chía Casanare. ¿Cómo llegó el joropo a su vida? ¿Existe en su familia o en la comunidad o lo aprende por gusto propio o fue porque por contexto familiar y social le fue llegando? Sobre todo contexto familiar y social. A pesar de que no era muy, ¿qué? Muy reconocido el joropo, digamos así, casanareño en su momento. Mi papá es músico, o fue músico en su época, jovial. Eh, es cantante y toca cuatro. Y mi papá se llama Haroldo de Campour Calderón. Comúnmente, nunca muchos esconden sus como si soldódimo, lo que llamamos el acodo, entonces él le conocen como el amarillo. Y él fue uno de los primeros músicos que estuvieron aquí en Yopal junto con don Ramón Cedeño. Ellos hicieron llaverías en su momento, o dieron mucho tiempo, entonces la música fue estando ahí conmigo desde pequeño. Nunca le pedí a mi papá que me enseñara o algo porque él tenía la concepción de que el que estuviera metido en la música tenía que estar acá ahora en la calle, o hasta haciendo mujeriego, lo que llamamos vagabundo, sí. Pero siempre noté que pues, quería hacerlo porque me nacía, entonces yo le escuchaba a él como interpretaba el cuatro, como cantaba, entonces yo ahí calladito fui llevando el gusto y hasta que, bueno, por las cosas pasadas de la vida, mis padres se separan y yo continúo
en búsqueda de ese aprendizaje. Entonces, en algunos momentos yo le pedí al pobre papá que me enseñara algunas notas, acordes de cuatro. Él, de forma así medio regácida, así me las enseñaba, no así con un solo gusto, por por el presente que tenían en ese momento, ¿no? Pero ya fuimos así de a poquito avanzando, tanto así que sobre eh, bueno, volvamos otro poquito al contexto de la Luis Hernández. En ese tiempo, cuando yo bailaba, el Garcero ya inclusive estaba iniciando y una de las líneas que saltaba el Garcero era que a final de año escogían, escogían varios intérpretes o grupos musicales o danzas y era cuando hacían con esta excursión a Chilupirá. De hecho, el campamento me había hecho. Iba una vez por allá con varios lucros. ¿Y qué? Y esas fueron así de esas anécdotas, o que es de mis inicios, sobre todo para la música, era en nuestros alrededores. Maestra, hablando de los alrededores, ¿cómo eran los espacios físicos donde se desarrollaban o se organizaban los parrandos tradicionales en su momento? Y hoy en día, como los ves, ¿cuál es la diferencia que ves entre esos espacios geográficos, físicos, biológicos, de cómo era hace 30 años casi y cómo son ahora? Los espacios cambian dependiendo también del comportamiento humano. Yo miraba que los espacios, esos espacios que usaban antes eran a campo abierto. Estábamos hablando del Ramadato Pérez, Ah, sí. Parque Ramadato Pérez. En esa pequeña tarima allá hacían varios eventos. De hecho, allá inició a mi día Sinaro de Oro. Esos espacios eran de compartir familiar, básicamente era compartir familiar. Entonces todos se reunían, eh, vivían, disputaban ese momento, sobre todo en sana convivencia. ¿Qué matar esos espacios? El comportamiento humano. Esos, ¿qué pasaba? Entonces el que ya después pasado de copas tenía su altercado con otro, pues hacían su pare, se iban a los corticos que llaman, pero era solo a puño limpio. Le daban su par de coñados, les cazaba y seguía la fiesta. Claro, no era de pronto como ahora que desafortunadamente no hay o no tenemos tolerancia para muchas cosas y de una vez nos vamos bueno, paremos ahí. Pero esos espacios fueron cambiando también con ciertas leyes o limitantes en que esas actividades al aire libre, no sé, fueron restringiendo y vemos que ahora los espacios son muy reducidos. Tienen que tener ciertas condiciones para que den los espacios o los permisos, sobre todo, para realizar esos eventos. Entonces, Claro, se eso. vuelve muy amarrado, muy amañado, por decirlo así. Claro, y saliendo un poco de eso, efectivamente, la organización de eventos, festivales, pues tiene toda una logística y tiene una cantidad de permisos que complejizan la situación. Pero aparte de los festivales y ese tipo de espacios, ¿cómo se manifiesta el joropo en su vida diaria y en su relación, en el entorno, en su quehacer y en su espacio como tal? Yo tuve una experiencia, sobre todo de compañeros en la época del colegio. Y yo aún estaba en el colegio, digamos, octavo, noveno, y yo tenía amigos más grandes que yo. Entonces ellos, mientras estaban aquí, ellos no estaban del buró, para nada. Cierto que sí, así eran mis compañeros de colegio, ¿no? Sí, yo fue así, cuento de que Luis Ganera no hizo. Eso era, Éramos poquitos los que estábamos metidos en eso. sí, y la música foránea, eso era, para ellos, era, era lo mejor estar impregnado de ese tipo de músicas porque sabían que tenían el medio económico de parte de sus padres para poder viajar al interior y, como quien dice, que no los vieran como el bicho feo, el pato feo de que vienen de las provincias, como le llaman en el interior. Entonces ellos se impregnaban de eso y cuando llegaba el momento de salir del bachillerato e ir a una universidad en el interior, ruta que se estrellaban allá porque en el interior había o aún hay en algunos sectores esos espacios en de que a usted lo ven como algo exótico. Ah, usted viene del llano. Ah, sí, bailame un momentico, enséñame a bailar. Cántame una canción llanera. Y esos muchachos que no les gustaba eso, llegaban aquí adorando a fin de año, adoraban eso, iban y los cuantos parrando había, allá estaban, todo con el ánimo de aprender algo
algo express para cuando volver a la universidad, ahí sí el sentirse acogidos. Entonces yo miraba eso y decía, lástima porque lo hacen es por aparentar, pero si es algo que nos, nos viene en cuanto a las raíces, o nuestro quehacer, yo lo entendí porque mis abuelos maternos y paternos siempre han estado en el campo y cuando yo escuchaba esas canciones en la radio, no sé tiempo llegaba a Voz de Soñarú, todo es el éxito del lado de Venezuela, obviamente viene de parte de aquí, de los canales colombianos. Los intérpretes siempre hablaban con sus letras todos esos quehaceres del campesino, bien sea el campesino de llano abierto o el campesino de vega, ¿sí? O incluso parte del campesino llaman algo de la esquerranía o taña. Entonces, todos esos quehaceres eran muy vívidos en esa letra. Entonces yo le estoy tomando ese especial interés y ese especial amor porque en cada letra describía una vivencia de su entorno. ¿Sí? Es ser que en los llanos de allí de Sobejaní tenían ciertas vivencias, como en los llanos allí de Valle del Coro, ciertas vivencias semejantes, pero cada cual con su experiencia de entorno. Entonces yo me decía, eso es bonito, y eso me gusta y eso me agrada. Y yo siempre pensé en que yo no iba a estar siempre de chin, ya iba a estar ya de grande. Entonces, ¿qué referencia iba a tomar yo? ¿O qué le iba yo a transmitir esto del busco por las letras, por la musicalidad, por su calidad, bien sea a mis hijos o bien sea a las personas a las cuales yo después vine a, como a transmitirles ese pequeño conocimiento y sobre todo esa responsabilidad. Esa responsabilidad. Ser músico no es, y sí, también eso genera una responsabilidad sobre todo hacia nuestro pequeño. ¿Su merced compone también? Yo descompongo. No, eso también es algo bonito, pero no tuve o no he tenido como esa inquietud de escribir, pero sí de transmitirlo. Eh, todo lo que he aprendido lo he transmitido en lo posible cuando di en su momento clases de baile, de rock, cuando di también clases de cuatro y allá hace 2 años también ya di también clases de campo llanero. Eso fue, o sea, fue una experiencia muy bonita, ¿sabes? Maestro, ¿de qué manera enseña o comparte hoy su conocimiento sobre el joropo y el respeto en lo territorial con las nuevas generaciones y qué metodología utiliza? Sobre todo necesito que dar palabra con lo que dice. Usted dice que va a llegar a las 8, llegue a las 8, pues usted llegue por lo menos un poquito antes, porque si no hay respeto en lo que hacemos, de nada nos sirve montar una cantidad de métodos, por decirlo así. Si usted no tiene palabra, si usted no tiene coherencia en lo que está hablando, va a haber un mundo de confusiones y sobre todo fantasías para sus personas. Y la idea no es darles fantasías, es desde pequeñitos que tengan los pies sobre la tierra y que sepamos expresarnos frente a un público, expresarnos con nuestros compañeros. Yo creo que esa es la mejor forma o el método de enseñanza, es siendo frantos con nuestros hijos, con nuestros niños, que aprovechando también de que ha venido un boom, sobre todo en el baile espectáculo de ahora, ese boom, o que se vio en su momento, que tuve esa oportunidad también de ser consultor de varios grupos de Roropo y ver que ahora esos muchachos ya son adultos, algunos siguieron desde la línea de los concursos, festivales y otros que están ya realizando profesionalmente y que pase uno por la calle y digan, hola profe Leandro, vamos allí, ¿sí? Eso es muy bonito, entonces quiere decir que se sembró esa semilla en ellos, pero sobre todo en el marco del respeto y de queda la palabra cupo. Es una mejor psicología, pienso yo. ¿Cuál considera que son las principales amenazas que ponen en riesgo la autenticidad, la memoria y la continuidad del joropo tradicional en nuestra comunidad? Vea que, vea que
En el momento en que yo estuve dando clases de Boroco para los chicos, en ese momento estaba muy, ya, o sea, muy pegando lo que llamamos el Boroco académico, o artístico o de espectáculo, ¿sí? Es el Boroco rápido, el Boroco vivaz. Ese, esa parte en su momento dio mucho de qué hablar, pero desafortunadamente fue relegando como esa raíz del Boroco, de ese tradicional, de ese baseo, de ese va y viene, eh, se fue relegando casi como por casi 10 años. Y un espacio en que el joropo espectáculo o los acompañamientos musicales era una velocidad que no lo recajaba nadie. Entonces, eh, viendo de que había esa necesidad de que no se perdiera, varios proyectos aquí en Casada, incluyendo el acero también, el acero llano, se dio la tarea de empezar a recopilar y de no darle tanta prioridad a ese joropo espectáculo para que también volviera el joropo tradicional a nuestro vino. Entonces, también se ha venido dando ese salto, no hacia atrás, pero sí de ver atrás qué eran nuestras raíces y hay que mantener nuestras raíces. Vea que ese salto que se está dando es lo mismo que nos pasaba cuando el colegio, de la historia que le conté de los muchachos que iban Ajá. para Imperial y cuando venía otra vez, Ya les gustaba. les gustaba. Entonces, eso es muy importante. O sea, la cultura se mueve, pero siempre se va a mover para bien. Y eso es lo bonito de pronto ver hoy en día a esos niños chiquitines, estamos hablando de 3 4 añitos bailando, pero por lo menos tratando de llevarse su paseo con su parejita. Y eso es bonito, ver que los niños y ya, ver por lo menos bailadores que yo recuerde que en su momento tuvieron la fiebre con el baile espectáculo y que estaban volviendo otra vez al barroco tradicional. Luego, oye, pero claro que les queda un poquito del tongoneo del espectáculo, pero bueno, lo importante es que lo quieren hacer y bienvenido a ese. Maestro, ¿es posible acá en Casanare que un portador de joropo viva dignamente de manera exclusiva de su arte y su tradición? ¿Y qué dinámicas del mercado facilitan o entorpecen esta sostenibilidad? ¿Se Desafortun- puede vivir del arte? Desafortunadamente no se puede vivir del arte eh, en un país como Colombia. Mucho menos en el departamento es porque pues, no hay unas entidades que realmente favorezcan esas expresiones. Hoy en día lo están tomando ellos por sacar el recurso, que ya vamos a conveniente. Pero de que haya una dignificación de ese lado del arte como oficio, no lo hay, mucho menos como una profesión. Entonces, por ahora es bastante difícil y con estos cambios políticos en la nación, es bastante, yo lo veo bastante difícil. ¿Qué lectura hace usted de la evolución del joropo hacia los formatos académicos, estilizados o competitivos, o lo que llamamos joropo de espectáculo? ¿Cree que estas nuevas formas apoyan la vigencia de la manifestación del joropo o debilitan sus raíces? Vea que, vea que como estamos dados al consumismo de las redes sociales, de que yo veo algo y si no me pareció el toco en 2 3 segundos, lo que llamamos el scroll, pulgar, está para arriba, para abajo. Eh, Depende a donde queramos llegar. Porque si queremos llegar al mundo, lo que llamamos coloquialmente, eh, encontramos, encontramos un... se me olvidó. Bueno, hay una persona que hace poquito miré en redes que está haciendo algo como un reggaetón a lo Yaneva. Obviamente los turistas, los turistas le han dado durísimo. Pero si nosotros vamos al contexto, el contexto es que él me explicó sirena y se enamoró desde su más tema, más sencillez o lo que llamamos purismo de la música llanera. Él se enamoró de eso, pero dentro de su perspectiva o de su campo o de su entorno, él lo quiso mezclar con lo que ella tiene. Sí, entonces hay una mezcla de una amalgama ahí que amo esto
como aún así no, lo busca porque lo, lo lleva a redes y se mantiene. Otro caso que es lo que está haciendo la una tía de manera sincero, inició como haciendo videos llaneros, de humor, y ahora está con la línea con el aura ahora de corrido gordo. Por esos tumbados. Está bien la propuesta, porque aún puede mantener los sufrimientos llaneros, metiéndole allí todo, sí, pero aún así, y tenemos la línea de lo tradicional, que eso es muy importante, porque si no mantenemos lo tradicional, no va a haber recursos de dote de campo, digamos, estas luces polares para, para que permitan los ritmos quieren. Entonces, sí es importante y sí se verá resultado de que el joropo tradicional va a seguir su camino, su línea, pero como todo, va a empezar a virtuosa. Hay algo que también, bueno, que compartimos eso, pero también hay otro aspecto en el punto industrial y biológico. La agroindustria, la pérdida de la biodiversidad, la alteración de las sabanas naturales ahora por los monocultivos, el cambio de la ganadería por el arroz, y todos estos procesos que van cambiando el entorno biológico y el trabajo de campo original va desapareciendo. Las prácticas cotidianas que se asociaban al trabajo campesino van desapareciendo porque llega la tecnología, porque ya no tenemos peinilla y garabato, sino guadaña, porque ya vamos haciendo todo eso que le facilitan la vida a la persona, pero que la idea de cultura va un poco modificándose y cambiándose. Con estos entornos y con estos cambios que está teniendo nuestro entorno rural, ¿puede el joropo tradicional sobrevivir? Vea que siempre hablamos como dice transformación desde amalgama, pero ¿qué le digo? Si no es con peinilla y garabato, para facilitar está la guadaña. Si no es con mata, es con motosierra. Si no era, Ya usted a veces a los potreros no van a caballo, sino van en moto. va en moto a perder el Sí, sí, ganado. sí, eso Sí. se ve ya en la sabana. Ahora, el problema de los monocultivos también ni solamente pues que llegó el arroz, también no que está cultivando con todo. Desde mucho tiempo al palma de se ha venido cambiando incluso las vacas con búfalos. O sea, ya aquí en Canadá hay este territorio en donde aviones grandes están criando ese tipo de animales. De hecho, ayer por ahí una vida era estúpida y las tienen ahí enterradas. ¿Verdad? Ahora, me hablaba sobre esta transformación que ¿En qué sentido? En el siguiente, en que esas prácticas cotidianas anteriores eran la inspiración para muchas letras, para muchas canciones, para muchas composiciones, pero al momento en que esas prácticas comienzan a desaparecer, ¿hacia dónde tendería? Por ejemplo, si escuchamos muchas canciones, hablan de las faenas del trabajo de llano, hablan, por ejemplo, muchos poemas de lo que estamos planteando. Hoy en día, si esas prácticas tienden a desaparecer, ¿cómo va a pervivir esa tradicionalidad y esa oralidad que parte de ahí? pues ya ve que no se va a perder, se van a transformar. Se va a transformar porque los instrumentos llaneros como tales no nacieron como los conocimos ahora. El arpa llanera no es conocida, no fue conocida o concebida como la venimos ahora. El cuatro lo mismo, la misma batola. Y las maracas lo mismo. Entonces demos bien un procesillo. Para el cuatro llaneros muchas veces ya no se consigue con el cajón. Ahora ya viene lo que llamamos el silent, o las guitarras, algo que llamamos el esqueleto. Las arpas las arpas llaneras ahora sí tienen su transformación que ya no es con afinación aquí de cada puerta, sino ya es con núcleos. O sea, ha habido una adaptación sin perder esa sonoridad. De ahí que aquí tenemos un Germán Hatita Pronto lo tendremos acá en entrevistas, el Mora. que ha querido hacer desde su estudio de él como arquitecto. Él quiso poner ese servicio a la música llanera y en este caso a los instrumentos del arco. Ya ha venido haciendo o fabricando arpas que mantienen el sonido llanero, pero ya con el rama tecnológica, por decirlo así, de mayor facilidad para cambiar las tonalidades de zarpa. En el caso del 4, me acuerdo tanto porque yo tengo un instrumento de esos. Yo en ese su momento ensayaba
hasta un ejemplo, hasta las 9 de la noche no pude ensayar más porque el ruido de los vecinos era cuando tuve la facilidad de ese instrumento, fue tanto lo que me apegué cuando me acordó, me dieron las 10 de la mañana y era porque estaban los sueños. Llegar a facilitar, sí, con las transformaciones también. Entonces ahí tiene sus pros y sus contras desde donde se ve, ¿sí? Pero todo es sabiéndolo llevar. O sea, si tenemos el enfoque desde el comienzo, que podemos estar abiertos a ciertas transformaciones, evidentemente que respetando por ahí. Ya para cerrar, en el espacio al inicial hablamos un poco de las políticas públicas fuera de cámaras. ¿Qué tipo de políticas públicas o proyectos comunitarios urgentes se necesitan para proteger de manera conjunta la manifestación musical, dancística, literaria del joropo, como la riqueza biológica y ambiental que le da origen? Mire, digámoslo sencillamente, por la plata baila altar. Y esto viene también la pregunta que hizo hace un rato, es, ¿puede uno vivir del arte? Uno puede vivir del arte siempre y cuando usted tenga garantizado que tiene su sustento a fin de mes. No, le llegue a usted a su cuenta su mensualidad. Usted mira a ver desde su punto de vista y desde su responsabilidad como persona, que usted siendo cultor, usted para qué usa esos recursos y cómo los usa. Eso ya es también dependiente. Pero si no tenemos un apoyo no, no se va a dar. Y con esas políticas, que prácticamente pienso yo desde mi perspectiva, no hay políticas, porque tenemos estos recursos, saquémoslo y inventémonos algo. ¿Sí? Y entonces ya todos son números. Le dimos apoyo a tanta gente o a tantos cultores, pero ese apoyo duró lo que duró la convocatoria, mes y medio por mucho, y el resto no. Entonces, escucho en la radio que es que la gente no está presentando proyectos. ¿Por qué? Como si cuando los van a presentar siempre dicen que no hay recursos o que si se hace por un monto, entonces los impuestos quitan más del 40-50% del valor total. Ahí queda uno así, o a mano lijado o a brazos y usar. Entonces ahí queda, es muy difícil. Si no se cambian esas políticas públicas y que definitivamente se piense en, en que es importante el entorno y sobre todo quien lo rodeamos, no va a haber política pública que sea asertiva o que llegue a quienes están viviendo o pretendiendo vivir de eso, porque es que la otra es que cuando hablamos, una cosa muy diferente es un oficio a una profesionalización o que sea una carrera profesional estas actividades que nos rodean en los territorios. Para cerrar, maestro, en una frase, ¿qué es el joropo? Una vida en muchas vidas. Muchísimas gracias. Un placer haber compartido recuerdos, vivencias, porque hace más de 30 años nos conocimos y comenzamos esa carrera en el baile. Ahora estamos en lados diferentes, pero con el mismo espíritu de la parte cultural. Entonces, de verdad, maestro, muchas gracias por su espacio y por su tiempo. Y sobre todo con la misma perspectiva, siempre buscando de que nuestros niños o nuestros hijos que tengan algo de eso. Y qué bonito que empiecen o que se hagan estos materiales para conservación, porque pues, si no tenemos de dónde echar un ojico, así sea, por lo menos a través de este teléfono, muchachos, no vamos a tener futuro como cultura, a pesar de que, les digo, la cultura es muy diversa y se mueve y cambia para estar siempre presente con todas las personas y no con febrero.